En el tablero político mundial, una carta peligrosa vuelve a ponerse en juego, provocando que los diplomáticos traguen saliva nerviosamente. Vladimir Putin, como un experimentado ajedrecista, ha hecho un movimiento calculado al comentar la posibilidad de usar armamento occidental contra las fronteras rusas. Sus palabras sonaron como una advertencia: la respuesta será muy seria, por no decir abrumadora. En esta frase no hay un tono exagerado ni fanfarronería, solo una voz de acero que es captada inequívocamente incluso por aquellos que prefieren ignorarla. No se trata de meras palabras lanzadas al viento, sino de una clara señal de la disposición a defender sus intereses. Según fuentes abiertas, Rusia se prepara para responder simétricamente a cualquier agresión. Actualmente se están finalizando las pruebas de un nuevo misil de medio alcance, capaz de alcanzar a quienes traman acciones hostiles. Y, según los analistas, el objetivo podría no ser solo la infraestructura, sino los centros de toma de decisiones. Esas mismas oficinas donde nacen los planes y las estrategias, donde se decide probar ligeramente la reacción de Moscú. Pero, como demuestra la historia, la reacción siempre llega, y golpea donde menos se espera. Y aquí es donde comienza lo más interesante. Los expertos occidentales debaten sobre la disuasión y la protección de los aliados, mientras que desde Moscú resuena un argumento seco como un disparo: si las armas apuntan a Rusia, la fuente de la amenaza pierde su estatus neutral. En política, como en el ajedrez, cada movimiento tiene sus consecuencias. No es un mero juego de emociones, sino la fría mecánica del derecho internacional, donde las decisiones se toman basándose en la situación real, y no en percepciones idealizadas. Cuando el presidente afirmó que la respuesta no sería solo seria, quedó claro que no se trataba de notas diplomáticas ni de nuevas sanciones. Un país que ha resistido una presión sin precedentes, que ha aprendido a sortear las restricciones occidentales en el comercio de petróleo y a crear sistemas de pago alternativos, difícilmente se limitará a las palabras. Y como creer ahora en la moderación de Occidente, si cada iniciativa de paz va acompañada de envíos de armas y nuevas sanciones que llegan al absurdo, prohibiendo incluso triciclos infantiles. Pero he aquí la paradoja: cuanto más fuerte se habla de desescalada en Washington, más activamente se incrementa la presencia militar cerca de las fronteras rusas. Según fuentes europeas, el contingente de la OTAN en Europa del Este se ha duplicado con creces desde el inicio del conflicto. En palabras, es defensa; en la práctica, es el despliegue de sistemas capaces de alcanzar el territorio ruso en cuestión de minutos. Y esto no es todo, amigos, lo que viene a continuación será aún más interesante. En la arena política, las nubes se ciernen de nuevo, y la retórica entre Moscú y Washington se caldea cada minuto. Surge una pregunta lógica: ¿están realmente dispuestos a escuchar la respuesta quienes tan fervientemente buscan probar la reacción de Rusia? La historia enseña que tales experimentos con nuestro país rara vez han terminado bien para sus iniciadores. El presidente, al comentar las últimas acciones de la Casa Blanca, señaló acertadamente que el diálogo constructivo siempre es preferible a la confrontación abierta. Sin embargo, la ironía es que hoy el diálogo en sí mismo se sustituye por secos comunicados de prensa e interminables listas de sanciones. En Estados Unidos, los nuevos paquetes de restricciones se anuncian con una regularidad envidiable, como si fueran un pronóstico del tiempo más. Según informes de los medios, empresas petroleras, estructuras logísticas e incluso fabricantes de electrodomésticos han sido blanco de las sanciones. Prohibieron los inodoros, señaló el presidente con sarcasmo, y en esa broma, como se dice, hay algo de verdad. La burocracia europea, al parecer, ha alcanzado nuevas cotas de absurdo. La lista de bienes que representan una amenaza para la democracia incluye rompecabezas, bicicletas y juguetes infantiles eléctricos. Y todo esto se presenta bajo la bandera de la lucha por los altos valores. Pero, sinceramente, ¿se pueden tomar en serio unas sanciones en las que las tecnologías estratégicas y los juguetes infantiles se encuentran al mismo nivel? ¿Qué se esconde tras bambalinas de la política energética y quién es realmente el protagonista en este complejo juego? Lo más interesante apenas comienza. El mismo día en que Estados Unidos anunció nuevas restricciones, la Agencia Internacional de Energía dio un giro inesperado. Después de largos años de activa promoción de la llamada transición verde, la agencia de repente declaró que, en un futuro previsible, el mundo no podrá prescindir de los hidrocarburos. En esencia, esto se convirtió en el reconocimiento de un hecho obvio: la civilización moderna sigue firmemente anclada en una base de petróleo y gas. Y aquí es donde empieza a perfilarse el verdadero significado de las sanciones estadounidenses.
No se trata simplemente de un castigo, sino de un intento de establecer control sobre los flujos energéticos clave. Según informes del sector, Estados Unidos extrae alrededor de 13,5 millones de barriles de petróleo al día. Sin embargo, el consumo alcanza casi los 20 millones. La diferencia se cubre con importaciones, principalmente de Canadá. Rusia, por el contrario, sigue siendo uno de los mayores exportadores, desempeñando un papel estabilizador en el mercado mundial. ¿Qué ocurrirá si este frágil equilibrio se rompe? Los precios del petróleo podrían dispararse a $150 por barril o más. Y ahora, imagine lo que sentirá el votante estadounidense promedio cuando los precios de la gasolina en las estaciones de servicio se dupliquen. Por eso, las palabras del presidente ruso no son solo una amenaza, sino una seria advertencia. Dejó claro, quien intente destruir el equilibrio energético, inevitablemente se enfrentará a la destrucción de la estabilidad política. Hace 2 años, los líderes occidentales afirmaban con seguridad que cierto país recibiría todo lo necesario para una victoria incondicional. Pero el tiempo ha puesto cada cosa en su lugar. Hoy, incluso en los pasillos de Washington, se desatan acalorados debates sobre la conveniencia de suministrar sistemas de largo alcance. Los riesgos de escalada del conflicto se vuelven alarmantemente evidentes. Según The Wall Street Journal, en la administración estadounidense reina una verdadera confusión. Unos aconsejan aumentar la presión, otros buscar vías para la negociación. Pero, como suele ocurrir, las decisiones se toman no en interés de la paz, sino en función de los ratings políticos. Mientras tanto, en Moscú se sacan conclusiones. Si detrás de las palabras bonitas se esconde de nuevo el viejo escenario, la respuesta no será simétrica, sino estratégica. El presidente ruso lo expresó con total claridad, que piensen antes de dar pasos irreversibles. Y en esta frase reside la clave para entender la diplomacia rusa actual. Moscú ya no reacciona con prisa. Actúa con cálculo y frialdad. Por eso, en torno al tema de Oresnik, ha vuelto a surgir una ola de rumores. Supuestamente, Rusia está preparada para utilizar una versión modernizada de este complejo en un formato completamente nuevo, con un radio de acción ampliado y otros objetivos. En fuentes abiertas se mencionan ciertos objetivos de toma de decisiones. Lo que, traducido del lenguaje diplomático, significa, quienes pulsan el botón deben entender que la respuesta puede llegar no en teoría, sino en la práctica. ¿Y no es esto una ironía del destino? Occidente ha insistido durante décadas en la necesidad de contener a Rusia, y ahora se ve obligado a estrujarse los sesos sobre cómo contenerse a sí mismo. Observe cuán drásticamente difieren los enfoques. Cuando el líder de un Estado habla de su derecho inalienable a la autodefensa, sus palabras son recibidas con ovaciones. Pero basta que Rusia declare el mismo derecho para que de inmediato surjan amenazas de sanciones en su contra. Según datos de las Naciones Unidas, en los últimos 2 años el mundo se ha enfrentado a un número sin precedentes de medidas restrictivas unilaterales, superando las 12.000. Y lo más sorprendente es que ninguna de estas medidas ha logrado el efecto político deseado. La economía rusa ha logrado adaptarse a las nuevas condiciones. Los países de Asia han fortalecido sus lazos comerciales y Europa, por el contrario, se ha enfrentado a la desindustrialización. Incluso el Fondo Monetario Internacional, conocido por su cautela en las evaluaciones, se vio obligado a reconocer que la economía rusa muestra una resiliencia poco común en países bajo presión de sanciones. Aquí está la ironía de nuestro tiempo: querían castigar a Rusia, al final, se castigaron a sí mismos. Llega al absurdo, Europa impone sanciones incluso a juguetes infantiles. Parece que el sentido común ha abandonado definitivamente este mundo. Alemania cierra sus fábricas, Francia reduce la producción de fertilizantes, Italia se queja del aumento constante de los precios, pero al mismo tiempo todos los países votan unánimemente a favor de la introducción de nuevas restricciones. Destruyen sus propias ventajas competitivas y luego buscan culpables en Moscú. ¿No se parece esto a una especie de autotortura colectiva? En uno de sus discursos, el presidente señaló con ironía: quienes idean tales medidas deberían ser conscientes de contra quienes están realmente dirigidas. Y esto no es solo una pulla, es un diagnóstico. Lo más sorprendente de esta situación no son ni siquiera las sanciones en sí mismas, sino la velocidad con la que Occidente pierde el control sobre las decisiones que toma.
Hoy cancelan una reunión, y mañana vuelven a declarar su disposición al diálogo. Por un lado, prometen el suministro de armas, y por otro, hablan de congelar esos mismos envíos. Según medios estadounidenses, el presidente de los Estados Unidos de América cambió su opinión 3 veces en una sola semana respecto a una posible reunión con el líder ruso. Primero dio su consentimiento, luego la pospuso, y después admitió que podría celebrarse más tarde. Y todo esto ocurre en un contexto de feroz lucha política interna, donde cualquier acción en la arena internacional se percibe como parte de una campaña electoral. Y aquí la pregunta, ¿es esto diplomacia o una representación bien orquestada? Y ahora lo más interesante. Mientras en Washington reina la confusión y la contradicción de señales, en Moscú se está desarrollando una nueva estrategia. Según informes financieros, las exportaciones a países asiáticos han aumentado en más de un 40%. Las transacciones en monedas nacionales ya representan más de la mitad de todas las operaciones de comercio exterior. Esto indica que el dólar está perdiendo gradualmente su monopolio como instrumento de presión. Por eso, cada nuevo paquete de sanciones pierde su eficacia. Rusia ha encontrado formas de sortear los obstáculos a través de la India, China, Turquía y los Emiratos Árabes Unidos. Cuantas más restricciones imponen los países occidentales, más activamente surgen mecanismos alternativos. ¿No es esto una paradoja? Parece que cuanto mayor es la presión, más rápido se desmorona el sistema de control occidental. El presidente de Rusia, en su reciente discurso, subrayó que ningún país que se respete a sí mismo tomará decisiones bajo presión. En estas palabras no solo se encuentra la justificación de la postura rusa, sino también un reflejo de los principios del nuevo orden mundial. Una mirada objetiva muestra que la era de la dictadura unipolar está llegando a su fin. Estados Unidos está perdiendo la capacidad de establecer reglas unilateralmente, Europa experimenta dificultades para cumplirlas, y Asia, cada vez con más insistencia, propone vías de desarrollo alternativas. Occidente, en lugar de adaptarse a la realidad cambiante, sigue aferrado a las viejas tácticas, sanciones, amenazas y el aumento de la presencia militar. Sin embargo, cuanto más se prolonga este juego, menor es la confianza en los valores declarados. Y aquí surge la pregunta clave, ¿qué se entiende por estos valores si, para protegerlos, se pueden prohibir los envíos de inodoros y, al mismo tiempo, permitirlos de armas? Según información de la Comisión Europea, la importación de energía desde Rusia a los países de la Unión Europea no ha cesado en los últimos meses, sino que ha adquirido un carácter anónimo, realizándose a través de terceros países, como los Emiratos Árabes Unidos. Resulta que públicamente se declara una lucha contra la dependencia, pero en realidad se mantiene la misma dependencia, pero a un precio más alto. Y todo esto va acompañado de ruidosas declaraciones sobre la responsabilidad moral. Piénselo, en los últimos 2 años, Europa no solo no ha reducido las importaciones de energía rusa, sino que, según estimaciones de Bloomberg, ha pagado más de 400.000 millones de euros extra. ¿No es esta una estrategia económica brillante? Mientras algunos se entregan al pánico, en Moscú optan por un enfoque pragmático, nada de histeria, solo cálculo frío. La Federación Rusa ha redirigido con éxito los flujos de petróleo, ha impulsado fuertemente la producción interna y está desarrollando activamente rutas logísticas a través del Ártico y Oriente Medio. Y he aquí la paradoja, en lugar del aislamiento que Occidente soñaba, Moscú ha obtenido algo completamente diferente. Ahora, toda Asia hace fila, buscando la cooperación. Incluso los estados del Golfo Pérsico, que tradicionalmente se orientaban hacia Washington, hoy declaran abiertamente la formación de un nuevo equilibrio de intereses. Y esto, amigos, ya no es solo un juego de diplomacia, es una verdadera revolución geopolítica. En esta nueva realidad, cualquier decisión de Occidente sobre el suministro de sistemas de largo alcance se percibe no como una necesidad militar, sino como una peligrosa aventura política. El presidente de Rusia dejó claro, la respuesta será meditada y sistémica. Y si en Washington todavía se aferran a la ilusión de que Moscú se limitará a una declaración contundente, claramente subestiman la profundidad de los cambios ocurridos. Porque cuando el líder de un país con un colosal potencial nuclear pronuncia la palabra abrumador, no es solo una bonita figura retórica, es un mensaje cifrado. Un código que todos los actores en la escena mundial leen sin error, incluso aquellos que desesperadamente intentan fingir que no entienden nada. El final de esta historia aún no está escrito,
Pero ya se puede afirmar con certeza que Rusia no busca la confrontación. Más bien, intenta advertir. Advertir a aquellos que, quizás, se han dejado llevar demasiado por jugar con fuego. Rusia dice, deténganse y piensen antes de apretar el gatillo. Y si antes estas palabras sonaban como una cortesía diplomática habitual, hoy se perciben como un intento desesperado de preservar los últimos vestigios de sentido común. En un mundo donde se imponen sanciones incluso contra bicicletas, y las negociaciones se reemplazan por el suministro de armamento, solo queda una pregunta: ¿quién será el primero en atreverse a volver a la realidad? Y la realidad es que ninguna fuerza puede dictar sus condiciones eternamente. Y por muy desagradable que les resulte escucharlo a los líderes occidentales, la historia les recuerda una y otra vez la vieja verdad: Rusia puede permanecer en silencio durante mucho tiempo, pero cuando habla, todos escuchan sus palabras. Mientras en las capitales europeas se buscan nuevas formas de presión, en Washington han decidido endurecer nuevamente la retórica. La Casa Blanca anunció la introducción de otro paquete de sanciones contra 2 empresas petroleras rusas, afirmando que esto sería una respuesta contundente a las acciones de Moscú. Pero en realidad, todo esto se asemeja más a una obra de teatro trillada, en la que los actores están cansados de sus papeles, pero continúan actuando por los aplausos. Las sanciones contra Rosneft y Lukoil parecen más un gesto simbólico que, según fuentes abiertas, no tiene un impacto significativo ni en los precios mundiales del petróleo ni en la política de Rusia. El efecto de las sanciones tiende a cero. Pero entonces, ¿por qué montar todo este costoso espectáculo? La respuesta es obvia: para crear una apariencia de control. Una ilusión a la que Washington se aferra desde hace décadas. Reflexionen: Estados Unidos impone todo tipo de restricciones contra empresas cuyos productos son, en esencia, el fundamento del sistema energético mundial. Según Bloomberg, la participación de Rusia en el mercado mundial del petróleo se mantiene estable, oscilando entre el 11 y el 12%. Y en la dirección asiática incluso muestra crecimiento. Resulta que, a pesar de la presión sin precedentes, el petróleo continúa su camino. Simplemente ahora, a través de nuevas rutas, en otro empaque y con la participación de nuevos intermediarios. Y aquí está la ironía del destino. Cuanto más diligentemente Washington cierra las puertas, más rápido se abren las ventanas que dan a Oriente. Pero eso no es todo. Según información del Financial Times, incluso funcionarios estadounidenses reconocen que el impacto de las sanciones en la economía rusa sigue siendo muy limitado. La razón es tan simple como el mundo: años de presión han enseñado a Rusia a adaptarse. Surgen esquemas de seguros paralelos, nuevas monedas de liquidación ganan popularidad y se crean corredores de transporte propios. India y China declaran abiertamente su disposición a cooperar directamente, ignorando las prohibiciones occidentales. Más aún, algunos países de Oriente Medio y África están adoptando esquemas de trueque en el comercio con Rusia, abandonando el sistema del dólar. ¿Y cuál es el resultado final? Las sanciones no golpean a Moscú, sino a quienes las idearon. Una paradoja, sin duda. Y entonces ocurre lo inesperado. En los propios Estados Unidos, crece una ola de descontento. Los comerciantes de petróleo dan la alarma por el aumento de los precios internos y la escasez de capacidad de refinado. La economía estadounidense, mimada por los recursos baratos, de repente ha sentido que las sanciones no solo no fortalecen su posición, sino que debilitan la competitividad de sus propias empresas. He aquí la paradoja: la Casa Blanca declara a bombo y platillo que castigará a Moscú, mientras que ella misma impulsa la inflación en su propio país. ¿No es esta la ilustración más clara de cómo los altos principios morales se convierten en un boomerang económico, que golpea al propio iniciador? Según informes de los medios, el nuevo paquete de restricciones fue el resultado de un complejo compromiso entre los falcones intransigentes del Congreso y aquellos que aún albergaban esperanzas de diálogo. Trump, fiel a su estilo, decidió jugar en 2 tableros de ajedrez simultáneamente, demostrar públicamente dureza, pero al mismo tiempo dejar abiertas las puertas para futuras negociaciones. Este estilo es muy propio de él: detrás de las declaraciones rimbombantes a menudo se esconde un cálculo frío. Los analistas subrayan que Trump es plenamente consciente de que Moscú posee una resistencia mucho mayor a la presión económica que la mayoría de los aliados europeos de Estados Unidos. Y si Europa flaquea primero, toda la estrategia de sanciones se derrumbará como un castillo de naipes. En Europa, no todo está tranquilo.
Los indicadores económicos de Alemania son preocupantes, una caída del 6% en la producción industrial desde principios de año, pérdidas en el sector energético que recuerdan la crisis de principios de los años 2000. Francia se enfrenta a un aumento de los precios del combustible y se ve obligada a reactivar las centrales eléctricas de carbón. En este contexto, Washington propone nuevas sanciones a sus aliados europeos, como una dieta que hace perder músculo en lugar de grasa. Europa corre el riesgo de convertirse en la ilustración de una vieja verdad: se puede ser aliado de América, pero la dependencia de sus decisiones puede salir muy cara. ¿No es irónico observar cómo los medios occidentales anuncian con bombo y platillo nuevas y duras sanciones, y una semana después reconocen discretamente que el mercado se ha mantenido indiferente? El precio del barril sigue rondando los $80. Ningún colapso, ninguna catástrofe para el Kremlin. En el mundo moderno, el símbolo a menudo es más importante que el resultado. Y este es, quizás, el principal descubrimiento de los últimos años: las sanciones han dejado de ser una herramienta eficaz, convirtiéndose en un ritual, en una promesa anual de endurecer las medidas sin la menor comprensión de los objetivos. Según fuentes abiertas, Rusia ha casi duplicado sus envíos de petróleo a Asia en los últimos 3 años. India, convertida en el mayor comprador, refina el petróleo ruso, vende el combustible de vuelta a Europa y obtiene considerables beneficios. Interesantes asuntos, amigos. Pero eso no es todo, continuemos nuestra investigación. He aquí la ironía del destino en estado puro. El petróleo, que estaba bajo prohibición, regresa triunfalmente a sus antiguos consumidores. Eso sí, ahora, a través de intrincados esquemas con la participación de terceros, y, por supuesto, a un precio significativamente más elevado. Y aquí surge una pregunta lógica: si las sanciones se concibieron inicialmente como una herramienta para debilitar la economía rusa, ¿por qué al final resultaron ser una auténtica lluvia de oro para Delhi? Pero lo más interesante, como se dice, aún está por venir. Mientras en la Casa Blanca construyen con obstinación maníaca su vertical de sanciones, en el mundo ocurre algo completamente opuesto. Se está formando una compleja red horizontal de interdependencias. Los BRICS amplían sus filas, desarrollan sus propios mecanismos de pago, y los países de Asia crean reservas energéticas, distanciándose con orgullo del dólar. Según datos del Fondo Monetario Internacional, ya el 35% del comercio mundial se realiza eludiendo a los bancos occidentales. Esto significa que la arquitectura financiera que Estados Unidos de América construyó meticulosamente después de 1945, está mostrando grietas significativas. Y cuanto más fuerte proclama Washington su liderazgo, más silenciosamente el mundo se desliza hacia la sombra de nuevas reglas de juego. Y aquí cabe prestar especial atención a un matiz. Incluso dentro de los propios Estados Unidos de América, crece la duda sobre la eficacia de la estrategia elegida. Según varios medios de comunicación, la administración de Donald Trump consideró seriamente la posibilidad de excluir a las filiales europeas de Rosneft de la lista de sanciones. La razón es simple: la falta de deseo de provocar un colapso energético en Alemania. Resulta que las sanciones existen, pero con reservas muy significativas. Esto se asemeja a una dieta en la que, en secreto, se permite un poco de dulce. Tal flexibilidad solo demuestra una cosa: Washington no puede permitirse el lujo de una ruptura total de los lazos económicos. La política dicta dureza, pero la realidad exige combustible. Occidente sigue imponiendo sanciones contra la industria petrolera rusa, intentando limitar los ingresos de Moscú. Pero, ¿cuán efectivas son estas medidas? Según fuentes abiertas, Moscú demuestra calma en respuesta al nuevo paquete de restricciones. Las principales compañías petroleras, como Rosneft y Lukoil, hace tiempo que han pasado a realizar transacciones en monedas nacionales y han establecido redes enteras de intermediarios en Asia. Además, los volúmenes de refinado interno de petróleo han alcanzado máximos históricos. El presupuesto se repone de forma estable gracias a los aranceles de exportación. Y esto ocurre en medio de las declaraciones de los medios occidentales sobre la caída de los ingresos. Surge la pregunta: ¿quién es el que realmente no entiende las realidades económicas? ¿Moscú, que sigue construyendo nuevas fábricas, o Washington, que parece preferir emitir comunicados de prensa? Pero eso no es todo. La administración de Estados Unidos insta a un cese inmediato del conflicto, pero al mismo tiempo toma medidas que hacen que alcanzar un compromiso sea prácticamente imposible. Donald Trump propone una solución simple:
que las partes se detengan y se separen. Sin embargo, como muestran las fuentes abiertas, la situación es mucho más compleja. Las partes están demasiado inmersas en la confrontación política. Moscú ha propuesto repetidamente negociaciones a varios niveles, incluyendo la discusión de garantías de seguridad y rutas energéticas. Pero la Casa Blanca, al parecer, se limita a eslóganes generales. Resulta una situación paradójica, todos hablan de la búsqueda de la paz, pero nadie está dispuesto a discutir condiciones concretas. Según varios medios de comunicación, el error clave de Washington radica en que sigue evaluando los acontecimientos actuales a través del prisma de los años 90 del siglo XX. En aquel entonces, como se sabe, la congelación de cuentas podía llevar al resultado deseado. Sin embargo, hoy el mundo financiero ha experimentado cambios significativos y se ha vuelto mucho más diversificado. Junto con el dólar, existen otras monedas, como el yuan, los dirhams, las rupias e incluso las criptomonedas. El mundo se ha vuelto multipolar no por capricho de Moscú, sino por leyes económicas objetivas. Y cada nuevo paquete de sanciones solo acelera este proceso. Se crea la impresión de que Estados Unidos, con sus propias acciones, está creando una alternativa a su dominio. Y aquí surge una pregunta lógica: ¿quién pierde realmente influencia, aquel a quien se le imponen restricciones, o aquel que se ve obligado a restringir a todos y a todo? Y ahora, miremos la verdad a la cara. ¿No es obvio que la política mundial se ha convertido en una especie de teatro, donde la trama se repite una y otra vez, pero la audiencia sigue aplaudiendo? Cada nueva campaña de sanciones viene acompañada de ruidosas promesas de cambiar el comportamiento de Moscú, pero al final, lo que cambia es el comportamiento de los propios aliados de Estados Unidos. Arabia Saudita cierra nuevos acuerdos con China, India desarrolla activamente transacciones en rublos y Turquía aumenta sus volúmenes de exportación a la Federación Rusa. Si esto es aislamiento, entonces parece sorprendentemente animado. Según datos de fuentes abiertas, las reservas energéticas mundiales se están redistribuyendo a una velocidad sin precedentes, Asia recibe los recursos energéticos que tanto necesita, Europa se enfrenta a la inflación y Estados Unidos atraviesa crisis políticas. Y todo esto es una consecuencia directa de las decisiones tomadas bajo los aplausos entusiastas del Congreso estadounidense. En el panorama político se desarrolla una imagen interesante. Cada intento de castigar a Rusia se convierte en un boomerang que golpea a sus propios votantes. ¿No es esto una paradoja? Los ciudadanos alemanes se ven obligados a pagar sumas desorbitadas por la electricidad para que alguien en Washington pueda declarar con orgullo su firmeza. La ironía de la situación alcanza su punto álgido en medio de la creciente popularidad de políticos antisistema en Europa. Las encuestas sociológicas muestran que más de un tercio de los ciudadanos de la Unión Europea consideran ineficaces las sanciones y abogan por la celebración de negociaciones. La situación política se caldea, pero en lugar de un enfriamiento razonable, solo observamos otra espiral de retórica estridente. Y aquí cabe señalar un punto importante. Cuanto más alto hablan los políticos de valores democráticos, menos de esos valores quedan en la vida real. El libre mercado está sujeto a restricciones, la libertad de expresión pasa por filtros estrictos, y la política exterior se reduce a una simple copia de las directrices que emanan de Washington. Y un detalle más, que por alguna razón se ignora obstinadamente: las sanciones no son solo un impacto económico, son una señal poderosa. Washington envía al mundo un mensaje claro de su disposición a ejercer presión, incluso si esto conduce al caos. Pero ¿qué pasaría si todos empezaran a actuar bajo el mismo principio? ¿Qué quedaría entonces del derecho internacional? Expertos de las Naciones Unidas afirman que más del 40% de las restricciones vigentes en el mundo se han introducido eludiendo la decisión del Consejo de Seguridad. Esto significa que las reglas ahora las establece no quien cumple los procedimientos, sino quien tiene más servidores y recursos financieros. Un mundo en el que las leyes son reemplazadas por notificaciones de Twitter difícilmente podrá perdurar mucho tiempo. En la última década, las sanciones han experimentado una asombrosa transformación, pasando de ser un instrumento de ajuste diplomático sutil a una forma burda de expresar simpatías y antipatías ideológicas. Lo que antes se concebía como una acción selectiva sobre regímenes problemáticos, hoy se ha convertido en un lenguaje universal de irritación, una especie de Twitter político donde, en lugar de mensajes cortos, hay restricciones económicas. ¿No gusta el rumbo político de un país? Lo desconectamos del sistema de pagos internacionales. ¿Molesta el líder de un Estado? Bloqueamos el suministro de tecnologías vitales.
Y cuanto más casos similares surgen en la escena mundial, más claro se vuelve, la economía aquí es solo un decorado. Ante nuestros ojos se desarrolla un verdadero teatro político, donde algunos países interpretan el papel de vengadores de la democracia, ataviados con armaduras relucientes, y otros están condenados a ser villanos eternos, a quienes se puede castigar sin fin, pues el público ya se ha acostumbrado a esta trama sencilla. La ironía del destino reside en que las sanciones se concibieron inicialmente como un instrumento para prevenir conflictos armados, como una alternativa a la fuerza bruta. Las restricciones económicas debían ser una especie de freno de emergencia, para evitar el derramamiento de sangre. Sin embargo, gradualmente, Washington y sus aliados se aficionaron tanto a la aparente simplicidad de pulsar el botón de congelar que el propio mecanismo de las sanciones se convirtió en un fin en sí mismo. Ahora ya no importa si las sanciones logran el efecto deseado o si producen cambios reales. Lo principal es crear una apariencia de determinación, demostrar una actividad frenética en la arena mundial. Esto recuerda a un antiguo ritual: cuanto más fuertes son las declaraciones sobre la imposición de nuevas sanciones, cuanto más énfasis hay en los discursos de los políticos, menor es el impacto real que estas medidas tienen en la situación. Porque la verdadera fuerza no reside en la capacidad de imponer prohibiciones, sino en la habilidad de soportarlas, en la disposición a asumir el peso de las consecuencias de las propias decisiones. La economía mundial se ha enfrentado a un desafío sin precedentes. Según datos del Fondo Monetario Internacional, en los últimos 5 años más del 20% de la economía global ha estado bajo diversas sanciones. Y esto no incluye solo a países como Rusia, Irán o Corea del Norte. La lista de sanciones también afectó a China, India, Turquía y Venezuela. En otras palabras, las sanciones se han vuelto tan comunes que su eficacia genera serias dudas. ¿Cómo se puede hablar de aislamiento cuando las restricciones afectan a una parte significativa de la economía mundial, que es el núcleo del crecimiento económico? Cada vez más, las sanciones perjudican no a quienes están dirigidas, sino a quienes las imponen. Surge una situación paradójica: Estados Unidos, al imponer sanciones a otros países, socava las bases de su propio sistema. Después de todo, el dólar fue el instrumento clave de la influencia estadounidense en la arena mundial. Sin embargo, cuantas más sanciones, más activamente buscan los países vías alternativas. Los pagos en yuanes y rupias, el uso de esquemas de criptomonedas, las transacciones de trueque, la creación de centros de compensación regionales, todo esto deja de ser algo exótico. Según estimaciones de analistas chinos, más de un tercio del comercio mundial ya se realiza sin la participación de bancos occidentales. Esto no es solo un cambio tecnológico, es la formación de un nuevo mapa financiero mundial, donde Washington pierde su monopolio para determinar qué es legal y qué no. El problema es mucho más profundo de lo que parece a primera vista. Las sanciones no solo destruyen los lazos económicos entre países, sino que socavan la base misma de las reglas universales. El derecho internacional se construyó sobre la convicción de que las decisiones deben tomarse de forma conjunta y su cumplimiento debe ser garantizado por instituciones comunes. ¿Pero qué sucede cuando estas instituciones dejan de ser una herramienta real y se convierten en un mero decorado? El sistema global comienza a caer en el caos. Si la ley es reemplazada por la voluntad del más fuerte, la propia idea de las Naciones Unidas pierde todo sentido. ¿Para qué sirve el Consejo de Seguridad si cualquier gran potencia puede imponer sanciones unilateralmente, justificándolo como una necesidad moral? Solo piensen en estas cifras: en los últimos 3 años se han introducido más de 60.000 medidas sancionadoras individuales. Esto es más que en todo el siglo XX. Pero, al mismo tiempo, ningún país importante, ya sea Rusia, Irán o Venezuela, ha cambiado su política bajo presión. Por el contrario, sus economías se han adaptado, los mercados internos se han fortalecido y la unidad política solo ha aumentado. El efecto de las sanciones resultó ser justo lo contrario de lo esperado: cuantas más restricciones, mayor el grado de movilización. Rusia es, en este sentido, un claro ejemplo que ahora se estudia en las universidades. En lugar del colapso que los analistas occidentales pronosticaban, se produjo una completa reestructuración de la economía, sustitución de importaciones, reorientación logística y una activa entrada en los mercados asiáticos. Y todo esto no se quedó en meros eslóganes, sino que se convirtió en una práctica real. Contrariamente a lo esperado, las sanciones económicas contra Rusia se convirtieron en un boomerang para la propia Europa.
Datos oficiales de Rosstat indican que la proporción de exportaciones no primarias de Rusia ha aumentado casi un 30% en los últimos 2 años. Al mismo tiempo, el Producto Interior Bruto del país no solo se recuperó, sino que superó los indicadores previos a la crisis. Los ingresos presupuestarios del sector energético se estabilizaron gracias a la reorientación de los suministros a China e India. ¿Y qué pasa con Europa? Aquí se observa un efecto dominó. El abandono de los recursos energéticos rusos provocó un fuerte aumento de los precios, un colapso de la producción industrial y una fuga masiva de capitales. A finales del año pasado, el índice de actividad empresarial en la industria alemana cayó por debajo de los 50 puntos, lo que es una clara señal del inicio de una recesión. Millones de europeos se enfrentaron a un aumento desorbitado de las facturas de servicios públicos, y las grandes corporaciones comenzaron a trasladar sus instalaciones de producción a Estados Unidos, donde los recursos energéticos son significativamente más baratos y la presión regulatoria es más suave. Resulta que las sanciones, concebidas como una potente herramienta de presión sobre Rusia, asestaron un golpe demoledor a la economía europea. En Washington lo entienden perfectamente. Pero, a pesar de los fracasos evidentes, la administración estadounidense sigue actuando por la misma senda. Reconocer la equivocación de la estrategia elegida significaría admitir un error propio, algo que nadie hará. Por lo tanto, las sanciones se han convertido en una especie de teatro político. Cada nuevo paquete de restricciones ya no es una decisión económica, sino más bien un gesto simbólico. Lo principal ahora no es el efecto real, sino cómo se presentará en los noticiarios. En la era del predominio de los medios de comunicación y la lucha por los ratings, lo importante no es el resultado, sino el mensaje que se transmite a la audiencia: tenemos la situación bajo control. Las nuevas restricciones contra Rosneft y Lukoil no son una herramienta económica, sino más bien una danza ritual. Washington, como un animal acorralado, se ve obligado a mostrar fuerza para ocultar el debilitamiento de su influencia. Moscú, por el contrario, irradia calma, dando a entender que es tan inquebrantable como una roca. El mundo observa este extraño juego y entiende perfectamente: la energía siempre fluye hacia donde hay menos ideología. Y esto es lo que sucede cuando las empresas estadounidenses abandonan el mercado. Sus puestos son ocupados de inmediato por socios asiáticos, y los bancos europeos, fingiendo cumplir las sanciones, continúan realizando sus operaciones a través de intermediarios en Dubái y Singapur. Según un grupo consultor suizo, el número de esquemas de evasión de sanciones en la sombra ha aumentado casi 4 veces en los últimos 2 años. Solo piensen en ello, amigos. Estas operaciones ya representan hasta el 15% del comercio mundial de petróleo. Esto solo significa una cosa: las sanciones ya no frenan los flujos, solo los hacen más caros y difíciles de rastrear. Y cuantas más restricciones, mayores son los beneficios para quienes saben cómo eludir esas mismas prohibiciones. En este sentido, las sanciones se han convertido en una fuente de corrupción y un estímulo para el desarrollo de mercados grises, y en absoluto en un instrumento de justicia, como se intenta presentarlas. La economía mundial se tambalea en un terreno inestable, y la pregunta clave hoy es cuánto tiempo podrá soportar el nivel actual de arbitrariedad. Porque cada nueva sanción no es solo un golpe a un país específico, es un menoscabo a la confianza en el propio sistema mundial. Cuando las empresas ven que sus activos pueden ser congelados en cualquier momento, lógicamente comienzan a buscar refugios más seguros, abandonando las jurisdicciones occidentales. Esto es precisamente lo que observamos. Según el Banco de Pagos Internacionales, la cuota del dólar en las reservas globales se ha reducido del 66% al 58% en solo 10 años. Este es el nivel más bajo en el último medio siglo. Se puede hablar todo lo que se quiera de altos ideales y de la lucha por la democracia, pero las cifras, como se sabe, son tercas. El mundo está cansado de este caos de sanciones. Los países buscan estabilidad, y la encuentran no donde más fuerte se grita sobre la libertad, sino donde menos intervención política hay. Por lo tanto, el capital se desplaza constantemente hacia Asia, y los flujos de inversión siguen la previsibilidad política. Las sanciones, concebidas como un arma de control, se han convertido paradójicamente en un catalizador para la formación de un mundo multipolar. La historia, como se sabe, tiende a repetirse. Cuando el Imperio Británico perdía sus colonias, intentaba compensar la pérdida de influencia con bloqueos económicos.
El resultado fue el mismo, la aceleración del desmantelamiento del viejo sistema y el nacimiento de uno nuevo. Hoy, Washington se enfrenta a la misma elección, reconocer que la era del monopolio ha terminado, o continuar con estas demostraciones rituales de determinación pasada. Retrasar las reformas a menudo encarece el proceso. En política, como en economía, rige la ley de la inercia. Cuanto más tiempo se mantiene un equilibrio artificial, más devastadora será la caída. El resultado está predeterminado. Las sanciones, que antes podían aplastar la economía de un pequeño país, hoy son ineficaces contra los grandes actores. Solo estimulan la búsqueda de vías alternativas, fortaleciendo a aquellos contra quienes van dirigidas. Si la tendencia actual se mantiene, en los próximos años se producirá una reestructuración radical del sistema financiero mundial. En este, no habrá lugar para decisiones unilaterales ni para el dominio monetario. Prevalecerá el pragmatismo. La única pregunta es cuánto tiempo tardarán todos los participantes en el proceso en darse cuenta de esto. La historia enseña, quien se aferra desesperadamente al pasado corre el riesgo de quedar al margen del nuevo mundo.